por aceptar cooperar con esta reunión con nosotras. Y bueno, en el marco de lo que Silvia ya les adelantaba, y bueno, lo que nos comentabas, lo primero que vamos a comenzar la reunión explicándoles un poquito cuál es nuestra motivación de esta reunión y y qué es lo que estamos buscando conseguir en general con este proyecto del registro de población. Primero que todo me presento, yo soy Ailín Flores y estoy como jefa de proyecto de la construcción del registro de población en INE Chile, ya del registro estadístico de población. Leonardo González, nuestro subdirector técnico, tenía un cruce de agenda, así que no va a poder asistir, pero tenemos como invitados ahí, bueno, no voy a hacer una presentación por persona porque somos varios, pero hay representantes de todas las áreas, tanto de infraestructura como del SDT, del equipo de metodología, también está Olga representando al equipo de coordinación que tenemos con interinstitucional. Y bueno, Silja, que también ella es nuestro contacto con Naciones Unidas y con quien estamos reunidos prácticamente semanalmente. Así que eso, muchas gracias. Y bueno, les voy a compartir pantalla. Como les digo, estoy o sea, desde la computadora y desde mi celular, así que si alguna cosa falla, por favor, ténganme paciencia. Ah, Silvia, ¿me puedes dar permiso para compartir, por favor? Yes, of course. Perfecto. Ahí, ¿me confirman que pueden ver la pantalla, por favor? Sí, súper. Súper, muchas gracias. Bueno, acá les comento un poco de qué trata este proyecto. O sea, algo cortito para luego enfocarnos en la información de Uruguay. Ver un poco de antecedentes, cuál es el contexto general del proyecto y por qué creemos que es importante construir este tipo de registro. Bueno, el proyecto en sí nace por una iniciativa que es liderada por la División de Estadísticas de la ONU, ya que básicamente este es el proyecto de A13, que el objetivo es fortalecer las capacidades de los sistemas estadísticos de varios países. Entonces, en este sentido, bueno, en torno a los registros administrativos. En este sentido, se escogieron a 9 países participantes y cada uno de estos tiene diferentes prioridades para este fortalecimiento de los sistemas administrativos. Por ejemplo, hay países que están enfocados un poco más en lo que es el registro de empresas, otro en lo que tiene que ver temas específicos como agricultura. En nuestro caso, Chile está enfocado en lo que viene siendo el proyecto del registro de población. Entonces, este apoyo efectivo de Naciones Unidas, que por una parte viene siendo un apoyo de expertos que nos vayan guiando en las diferentes áreas, cómo plantear las actividades, cómo ir liderando la implementación, hacer estos contactos con experiencias previas, como es justamente el caso de esta reunión, viene siendo entre junio del 2021 y junio del 2024. Durante este año, en este semestre, estamos en la etapa más que todo de planificación, esperando poder hacer una implementación 22-23 y cierre de implementación, documentación y ya los inicios de la evaluación en lo que vendría siendo el primer semestre de 2024. Entonces, tenemos claro que un desafío tan grande como armar este proyecto no va a estar concluido por completo en 2 años, pero sí tenemos ahí como que una definición de alcance que creemos que está aterrizada para poder llevarlo a cabo. Básicamente, nuestra área de interés, como les decía, es lo que viene siendo registros administrativos, o sea, para armar el registro de población en torno a la población residente en Chile. A manera muy general, las fases del proyecto, como les decía, esta fase inicial tiene estas conversiones informales, cuál es el mapeo de nuestros proveedores de datos principales, cuáles son como realmente importantes para tener estos registros de población. Planeamos hacer un workshop inicial para como quedar finalizada la fase de iniciación y bueno, ahora también estamos trabajando en un diagnóstico inicial de cuál es el estado actual y en la planificación, como les decía.
la implementación, o sea que esto viene siendo todo lo que tiene que ver con implementación desde los diferentes ámbitos del metodológico, del soporte tecnológico y todo lo demás. Y la evaluación y ajustes durante el primer semestre de 2024 y bueno, transversalmente siempre apoyo de expertos temáticos, el uso de herramientas y lineamientos guía y todo lo que tiene que ver con experiencias de otros países. Bueno, para dar un poquito de contexto al proyecto, o sea, Chile ya tiene cierto marco legal, que en este caso la ley del INE viene siendo la 13374, donde siendo Chile la cabeza, por decirlo así, el líder del sistema estadístico nacional, se supone que las otras instituciones tienen la obligatoriedad de suministrar datos, antecedentes y todo lo demás. Acá un desafío de esta ley, por decirlo así, es que esta es una ley antigua, bastante antigua. Entonces, de hecho, hace como 10 años hay una ley que está siendo discutida en el Senado y esperamos que pronto pueda salir para también poder modernizar esta legislación. Y bueno, si bien tenemos este marco de la ley, también actualmente lo que hacemos es tener mecanismos de colaboración que está enfocado en la elaboración de convenios específicos con diferentes proveedores de datos, ¿ya? Que esto también es considerado una buena práctica y en efecto es una de las recomendaciones que siempre salen en la mesa, que más allá de la obligatoriedad de otras instituciones de dar datos, es necesario que exista como una buena colaboración entre instituciones, porque también esto es necesario para conocer el registro, saber lo que están haciendo y todo esto enfocado de que sabemos que cada registro en sí es un mundo, porque dado que tiene un fin específico administrativo y tenemos como todo este procesamiento que hay que hacer para que se convierta en un registro estadístico, entonces es desafiante en sí mismo, por eso es bueno tener este tipo de relación con las instituciones. Y bueno, actualmente nos encontramos celebrando diferentes convenios de colaboración. Ya tenemos algunas instituciones, bueno, voy a decir algunas, pero en verdad son pocas, instituciones con las que tenemos acceso específico y ya concedido a lo que vienen siendo bases de datos con datos nominados. En el caso de Chile, tenemos un código único, por decirlo así, que viene siendo el rol único nacional, que se conoce como RUN, y básicamente esto identifica a cada persona de manera única y este RUN todo el mundo se sabe el suyo propio, dado que te lo preguntan hasta en la farmacia o en el supermercado. Entonces, hay dos instituciones que ya nos están compartiendo esta información, que viene siendo la Superintendencia de Seguridad Social y el Servicio Nacional de Migrantes, que esto antes era el Departamento de Extranjería e Inmigración. Bueno, básicamente todo esto se enmarca en lo que viene siendo la planificación estratégica institucional, que de hecho ya estamos en la parte final de la del 2018-22 y luego se va a reformular, pero básicamente uno de los ejes estratégicos principales de lo que el INE viene planteando con esto, están también orientados a impulsar el aprovechamiento estadístico de los registros para su uso en la producción de estadísticas nacionales, porque tenemos súper claro, y de hecho esto es algo que también se ha ido relevando bastante en la pandemia, la importancia de poder hacer estadística y producción y aumentar la oferta estadística con esta información, dado que, por ejemplo, con la pandemia, todo lo desafiante que ha venido haciendo en hacer la recolección en terreno, y que no se podía salir, que los encuestadores no podían robar estadísticas presencialmente, que era lo que generalmente se hacía. Entonces consideramos que ha relevado más la importancia de poder procesar estos datos. Y también sabemos que eso es hacia donde está orientada la estadística, ni siquiera en el largo plazo, probablemente en el corto y en el mediano, siguiendo ya estos modelos de los países nórdicos que han ido creciendo con más tiempo. Bueno, esta slide tiene mucha información, pero básicamente es para ir orientando que ya tenemos ciertos avances en lo que viene siendo el uso de registros administrativos de población. Por una parte están las estadísticas vitales, que de hecho estas se basan en un convenio ya antiguo, tripartito de colaboración que tenemos con el Ministerio de Salud y con el Registro Civil. Y básicamente ahí ya se ha comenzado, como hay cierto flujo de trabajo, digamos, en el que se ha podido hacer este proceso y identificar los hechos vitales y poder publicarlos, en el caso de estadísticas vitales, en anuarios anuales.
También tenemos avances de lo que tiene que ver las estadísticas de migración, que en un trabajo colaborativo con el CERNAMIC, ex Departamento de Extranjería, como les comentaba, ahí también ya hay cierto flujo de trabajo que ha permitido contar con publicaciones anuales de cuál es la población extranjera en Chile para 2018, 2019 y 2020. De hecho, el 2020 se presentó hace poco. Y además hay una priorización estratégica que sea institucional que se ha implementado, que esto va por un lado por la nueva estructura organizacional, que de hecho se creó un subdepartamento que se llama el de Gobierno y Administración de Datos hace el 2019, ha sido esta modernización de la estructura organizacional del INE. También en la planificación estratégica, como les decía, se ha implementado un proyecto estratégico, que es el Sistema Integrado para el Uso y Registro de los Registros Administrativos, que igual está en las fases finales de conclusión de esta primera etapa, y a la par participamos activamente en varios proyectos de cooperación que tienen que ver con el uso de registros administrativos. Por ejemplo, el sistema de registros estadísticos que vemos con Perú, Bolivia, Colombia y Chile, que de hecho esta es una segunda parte de un proyecto primario que antes estaba como una iniciativa de los bienes públicos regionales, en la que en vez de Chile estaba participando Ecuador. Y bueno, este proyecto específico está orientado al registro de empresas y al registro de actividades. A la par, en el grupo de trabajo de registros administrativos de la CEPAL y en el grupo colaborativo en el uso de fuentes administrativas para fines estadísticos, que de hecho esto es justamente liderado por, por Naciones Unidas y en realidad ha sido como el puente para llegar a este proyecto, porque de ahí surgió la idea. Y bueno, básicamente, ¿cuál es el objetivo de nuestro proyecto? Construir el registro estadístico de población e implementar una primera versión piloto, ya que como les decía, tenemos súper claro que este tipo de construcción de un proyecto es de largo alcance, no la vamos a concluir por completo en 2 años y medio, pero sí es necesario comenzar a orientar los esfuerzos hacia este lado. ¿Cuáles son las instituciones prioritarias que hemos identificado para poder contactar y así que son completamente necesarias para lo que viene siendo la identificación de las personas? Por supuesto, el Servicio de Registro Civil e Identificación, el Ministerio de Salud a través del DEIS. De hecho, estas dos primeras instituciones son justamente con las que ya tenemos un convenio tripartito actualmente para la publicación de estadísticas vitales. Así que ahí es como ahondar un poco más la colaboración. El Departamento de Extranjería y Migración, o sea, el el nuevo Servicio Nacional de Migrantes, que hace poco cambió de nombre, más la Policía de Investigaciones, que con ellos tienen un poco más de claridad lo que viene siendo el flujo migratorio, y de hecho, justamente con el ex Departamento de Extranjería y Migración ya tenemos, vemos lo que les comentaba de la publicación de migraciones. Entonces, igual ya tenemos cierta colaboración que es necesario ahondarla y orientarla un poco más a la construcción de este proyecto específico. FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud, y básicamente es la salud pública, por decirlo de esta forma. Entonces ahí nos comentaban los de nuestro Ministerio de Desarrollo Social que esta es una muy buena fuente de información para ubicar a personas que no necesariamente estén en otros registros. Entonces, por eso esta salió ya como institución prioritaria para nuestro alcance inicial. Y bueno, el Servicio de Impuestos Internos, que claramente es una institución estratégica, yo creo que en todos los países, y también como ellos tienen una ley bien específica de lo que viene siendo el secreto de sus propios datos, entonces sabemos que es necesario contactarla e idealmente convencerla de que nos dé datos nominados, para eso nos abriría las puertas también para poder acceder a más datos de otras instituciones. ¿En qué etapa estamos ahora mismo del proyecto con esas instituciones? Estamos en la generación de ordinarios para poder hacer el primer contacto durante estos, ojalá que hasta la segunda semana de octubre, para poder hacer esto mismo, presentarles el proyecto y pedirles que se suban, o sea, que vengan on board, porque la idea es junto con ellos trabajar un poco la planificación de todo lo que viene el resto del año para planificar las actividades. Y bueno, muy rapidito para concluir, o sea, sabemos que como les decía, este tema de los registros es importante de manera transversal.
Sabemos que tiene incidencia en la producción estadística demográfica tal que reduce costos, disminuye la carga sobre informantes, mejora cobertura, mejora desagregación, mejora la coordinación. Nos permitiría hacer una enumeración de población basada en registros, focalizar preguntas en subpoblaciones específicas, analizar esas subpoblaciones, servir como insumo para elaboración de proyecciones de población. Nos permitiría desagregar un poco más la metodología del SAE, de estimación de áreas pequeñas, generar herramientas interactivas con mayor calidad, análisis longitudinal de trayectorias de vida, que de hecho eso es algo que veíamos mucho que ya se aplica en los países nórdicos europeos. Así que es súper interesante, digamos, poder hacer eso, hacer un seguimiento de una trayectoria de vida desde una manera más longitudinal. Y bueno, ser también un medio de consulta y contraste, entonces, que tiene una mayor oportunidad de los datos, porque estos se pueden contrastar, por ejemplo, con censo. Sabemos que los censos, debido al costo y a otros temas, se hace cada 10 años, entonces tener acceso a los registros nos permitiría tener información mucho más oportuna. Y bueno, en sí es una mejora en la oferta estadística nacional. Y eso, básicamente. Y bueno, iniciativas a corto y largo plazo, estamos con este proyecto ya comenzando a ponerle bastantes fichas, porque sabemos que igual va a ser algo bien desafiante. Y actualmente, en lo que viene siendo la consulta del RUN, de ese identificador único para la integración de fuentes, nosotros estamos consultando el RUN ya en 2 encuestas, en la encuesta nacional de empleo, que eso se hace desde inicios del año pasado, y en la encuesta suplementaria de ingresos en la versión de este año. Y también se está evaluando la inclusión del RUN en el Censo de Población y Vivienda del 2023. Entonces, por todas partes estamos como bien orientados a este desafío y estamos en esta etapa de planificación en la que en realidad conocer la experiencia de los otros países y todo consejo que nos puedas dar, Federico, tú y tu equipo, es completamente bienvenido y muy importante para nosotros. Ya. Ahí les robo unos cuantos minutos de la presentación. Voy a dejar de compartir. Eso. Bien, bueno, excelente, excelente presentación. Muchas gracias por compartir vuestros avances y planes. Bueno, buenos días. Me presento y nos presentamos. Si hay el micrófono abierto, me parece. Ahí quedó. Bueno, somos Lucía Pérez y yo en esta oportunidad que estamos en esta reunión. Lucía es la jefa encargada de la unidad de gestión de calidad del INE. Bueno, yo hasta asumir aquí el cargo de subdirector estaba ocupando ese lugar, así que trabajamos durante no sé cuántos años, más de 10 juntos en esa unidad, en todo lo que tiene que ver, bueno, por un lado calidad, pero también lo que tiene que ver con registros administrativos. Yo al asumir la subdirección desde hace ya más de un año, bueno, también tengo la responsabilidad de lo que es la implementación del sistema integrado de registros e impulsar todo esto dentro del INE, que bueno, en el periodo anterior lo intentamos hacer, pero bueno, no con las fuerzas que le damos desde este lugar, ¿no? Entonces, en este último año realmente hemos logrado impulsarlo. Obviamente el director general, el director técnico Diego Agual, ya desde el inicio esto ya lo tenía en sus ejes estratégicos y así lo hemos definido en nuestro plan estratégico y bueno, y eso, como saben, es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, nada, contarles un poco de lo que hemos hecho. Yo, bueno, durante unos años estuve fuera del INE trabajando en consultoría en la región, específicamente en estos temas, y desde hace ya tal vez más de 10 años, desarrollando herramientas de evaluación de calidad, registros administrativos, y bueno, justamente en ese proyecto que tú mencionabas, Aileen,
de bienes públicos regionales en la Comunidad Andina, y trabajé como consultor, y bueno, desarrollamos un marco conceptual y metodológico para la implementación del CIREPI, Sistema Integrado de Registros Estadísticos de Población e Inmuebles. Creo que fue por el 2016-2017, y bueno, esa metodología es la que hemos adaptado aquí al INE de Uruguay. Bueno, obviamente por mi experiencia en ese proyecto, y obviamente de los países escandinavos, ¿no? Y la experiencia de los Walgreen, que es muy conocida en la región, que ustedes también lo mencionaban. Y bueno, tomando un poco todas esas experiencias, también he tenido oportunidad de viajar, de hacer visitas de estudio en distintos países en la Unión Europea sobre este tema, y bueno, adaptando experiencias a las características del país, ¿no? Entonces, porque como saben, no se puede replicar tal cual, sobre todo en temas de registro, ¿no? Tal vez en lo que son encuestas o censos es como más fácil de replicar, pero lo que es registros administrativos depende mucho de las particularidades de cada país, ¿no? El marco normativo y ese tipo de cosas. Nosotros hemos podido avanzar en la construcción de los registros base de población y empresas, sobre todo, también de inmuebles. Venimos en ese punto un poco más, es nuestro registro más débil. Si lo tenemos implementado o no, bueno, en el momento que empezamos a generar información podemos decir que sí, pero nunca estamos conformes, ¿no? Entonces yo creo que este es un trabajo que nunca termina. Y es, como vos decías, Ailín, a largo aliento, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra planificación hacer pruebas piloto, tenemos programado un piloto de censo basados en registros administrativos, en paralelo al censo de población para el 2023. De hecho, hemos estado en contacto con colegas de ustedes del censo, de vuestro censo y nuestra unidad de censo, porque bueno, lo vamos a hacer en el mismo año, y entonces también ahí hay un intercambio, y bueno, también hemos compartido este tipo de cosas. Tú mencionabas el tema del documento nacional de identidad, de preguntarlo en el formulario censal. Eso nosotros ya lo tenemos decidido, que lo vamos a incluir, porque es fundamental para el tema de registros, y bueno, ahora también les voy a comentar un poco de eso. Y bueno, en particular eso me parece muy interesante, compartir así, digamos, tener reuniones periódicas, digamos, con grupos de trabajo, y eso nos ponemos a las órdenes, con total disposición para continuar, digamos, que no quede en una sola reunión, digamos, y cada cierto tiempo, digamos, poner, digamos, algún tema puntual en la agenda de la reunión y conversar sobre esto, porque hay mucho para conversar y es difícil como en una hora verlo todo. Y ya, digo, aprovecho también para invitarlos. De hecho, les vamos a compartir una invitación. Y la semana que viene tenemos un evento de presentación del CIRE, del Sistema Integrado de Registros Estadísticos y Encuestas, que básicamente es un data warehouse, que ya lo tenemos en producción, y bueno, queremos compartir un poco de detalles técnicos, así que con gusto los invitamos a compartir por nuestro canal de YouTube, y bueno, les hacemos llegar la invitación. Tal vez me puedo apoyar en una presentación que tenemos. Voy a compartir pantalla. Bien. Entiendo que ahí logran ver la pantalla. Sí, la vemos bien, gracias. Bien. Bueno, como saben, la propuesta de los Walgreen se basa en un sistema integrado de registros base, de 3 o 4 registros base, ¿no? Población, empresas, inmuebles, y bueno, ahí ellos recomiendan también un registro de actividades, y bueno, hay otros modelos, otros países utilizan otra cantidad de registros base. Digo, no es el punto, ¿no? Lo importante sí es
como sabemos, es pensar en un sistema integrado de registros y la integración a nivel de microdatos, ¿no? No como comúnmente se le dice, sistemas integrados de información. Lo importante es esa integración a nivel de microdatos, como tú mencionabas, a nivel del documento nacional de identidad, en nuestro caso la cédula de identidad, y el RUT en el caso de las empresas. Y eso es lo que hoy día tenemos en nuestro Data Warehouse, en nuestro CIRE, el registro base de población con el registro de empresas, y la vinculación a través del registro de salarios y actividad laboral, ¿no? Donde podemos hacer esa vinculación de la cédula de identidad, o sea, la persona que tiene un vínculo laboral con alguna empresa, ¿sí? Perdón, cédula de RUT. También, bueno, como les decía, tenemos lo que es el diseño conceptual del registro base de inmuebles, que lo estamos empezando a alimentar con distintas fuentes, pero es la parte más compleja y que menos desarrollo tiene. Una de las razones es que ustedes lo saben y les debe pasar lo mismo, que no tenemos un código de dirección, ¿no? O sea, las direcciones en los sistemas de registro se utilizan por el nombre de la calle, el número de puerta, y bueno, en algunos casos ni eso, ¿verdad? Son referencias geográficas, sobre todo en áreas rurales o periféricas y tal. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Por un lado no están estandarizadas las direcciones, por otro no tenemos un código único de direcciones, y aunque lo tuviéramos, porque bueno, les puedo adelantar un poco de un proyecto que estamos trabajando, avanzando con la infraestructura de datos espaciales, que va en ese sentido, pero no tenemos en los registros de población, las personas no utilizan ese código de vivienda, sino que lo que saben es la dirección, como habitualmente, digamos, la declaran, ¿no? Entonces, cambiar eso, que implica un cambio cultural, y es difícil, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Y bueno, también es otro proyecto que estamos impulsando. De hecho, enviamos una ley al Parlamento, un artículo dentro de la rendición de cuentas, para la creación de un padrón demográfico. Porque este registro base de población lo hemos construido integrando fuentes. No es un registro administrativo de población, ¿sí? Como un padrón, por ejemplo, como hay en España o como hay en otros países. En nuestro caso, lo más parecido a eso es el registro de la Dirección Nacional de Identificación Civil, las cédulas de identidad emitidas, dentro de eso está bajo la órbita del Ministerio del Interior, que tal vez en Chile es algo similar. Bueno, obviamente está el registro civil y tal, pero ese sería como el registro más parecido a lo que puede ser un padrón demográfico, que tiene unas debilidades, ¿no? Por ejemplo, la dirección no está actualizada. La dirección de residencia de las personas se registra cuando se emite la cédula de identidad o cuando se renueva, pero no eso cada 10 años o 5, bueno, dependiendo de los casos. Pero no hay una actualización. En ese sentido, después, más adelante les puedo contar. Bueno, y esto es lo que tenemos y lo que hemos implementado en un data warehouse, ¿sí? Este sistema integrado. Y hoy estamos generando información. De hecho, en estos días estamos desarrollando un concurso que le llamamos Hackathon de Datos, o Datathon, donde le damos acceso a los investigadores, que no son del INE, sino a la sociedad civil, bueno, acceso a datos en un ambiente controlado dentro del INE, a lo que tiene que ver con el registro de población, empresas y actividades. Ellos desarrollan visualizaciones de datos, cuentan historias con datos y aplicaciones de Machine Learning sobre estos datasets. Entonces, es una oportunidad para generar estadísticas o nuevas estadísticas a partir de los registros administrativos, en particular el Data Warehouse. Pero bueno, nada, eso como comentario al margen. El estado de situación actual, en cuanto al registro de empresas, esto se construyó y se consolidó en el año 2007. O sea,
En realidad, bueno, del año 98 que no hacemos más censos económicos, toda la información se construye a partir de registros administrativos de la Oficina de Impuestos y Seguridad Social. Ahí tú mencionabas, Aileen, el tema del secreto tributario. En nuestro caso, desde hace unos años pudimos introducir un artículo en la rendición de cuentas, en una rendición de cuentas donde se exime al INE, o sea, el INE tiene acceso a los datos amparados bajo el secreto tributario, o sea, es una excepción, tanto de los datos de GI como BPS. Eso fue muy importante porque ahí podemos acceder a datos nominados, ¿verdad? Que hasta ese momento eran datos desidentificados. Y desde el año 2007 tenemos lo que llamamos directorio de empresas, que bueno, una parte es un directorio y otra es un registro estadístico de empresas. Eso ya, bueno, como les decía, hace mucho tiempo que está funcionando. Lo que hemos hecho es aplicar ahora una metodología que, bueno, también es un poco la que vamos a estar comentando la semana que viene, de cómo hacer todo este proceso de transformación, de integración y de volcado en el Data Warehouse, ¿no? Hasta ahora el registro de empresas se construiría o se actualizaba de una manera bastante artesanal, pero ahora lo hemos implementado bajo esta modalidad. Y bueno, este es el documento que hemos desarrollado para lo que es el diseño conceptual del Data Warehouse y el marco conceptual y metodológico, que es lo que vamos a estar presentando la semana que viene, y que también lo vamos a publicar en la web y compartir. Y bueno, empezamos por ese registro de empresas, que era el que ya estaba funcionando y más consolidado, y hemos empezado a integrar allí, a incorporar en ese Data Warehouse otros registros, como es el de población, el de actividades, y el de inmuebles, que como les decía, es el que viene un poco más rezagado. Entonces, el registro de población está basado en un sistema de información integrada del área social, del MIDES, el CIAS, que cuenta con 4,5 millones de registros de personas. La población estimada de Uruguay es 3,5 millones. Entonces, obviamente ahí hay que depurar, y ese es el proceso, ese trabajo que hacemos, de funciones, emigrantes, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer constantemente con ese registro de población. Entonces, nosotros partimos ya de un sistema que integra información de registros administrativos, es este CIAS, y lo complementamos con otros registros, ¿no? Sobre todo de altas y bajas, ¿no? De nacimientos, de funciones, migraciones, o migraciones en general por los inmigrantes también. Sobre el registro de salarios y actividades, mensualmente recibimos información a través de un servicio web en la plataforma de interoperabilidad del gobierno, datos de los funcionarios públicos de la Contraloría General de la Nación, con cédula de identidad y la remuneración. Lo mismo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Banco o el Instituto de Previsión Social, sobre todo en el sector privado. Eso también son datos nominados, con cédulas y el dato de la remuneración, ¿no? Y esto nos va a permitir, en este momento estamos haciendo un cambio de base del índice medio de salarios, la encuesta nacional de remuneraciones. Vamos a pasar de una encuesta por muestreo a un indicador basado en registros administrativos, con estas fuentes que mencionaba. A mediados del año que viene vamos a estar haciendo ese cambio de base y cambio metodológico muy importante. Y bueno, y todo va a ser, o la gran mayoría, pensamos, a partir de registros. Para que tengan una idea de lo que tiene que ver con registros de salarios y actividades, tenemos 400 datasets diferentes, solo para esto, ¿no? Bueno, desde gobiernos locales, gobiernos departamentales, quiero decir, ministerios, estas fuentes que mencioné, bancos públicos, empresas públicas,
Y bueno, gestionar, administrar todo eso es complejo y bueno, también eso vamos a estar comentando. El registro de inmuebles, como les decía, tiene un menor de desarrollo, pero bueno, por mencionar alguna de las fuentes, el Catastro Nacional, bueno, eso, que a diferencia de otros países donde son catastros departamentales o a nivel de provincias, en nuestro caso es un único catastro nacional, que eso tiene una ventaja en cuanto a integración de información y sobre todo identificación de predios, ¿no? Permisos de construcción de nuevos inmuebles, nuevas edificaciones, mejor dicho, y los servicios públicos, ¿verdad? Electricidad, agua, sobre todo electricidad, que es una fuente fundamental, por varias razones que podemos estar comentando y que ustedes obviamente también lo deben tener en cuenta. Sobre todo porque, bueno, los contadores están georreferenciados, los medidores de energía eléctrica y ese tipo de cosas que puede ser bien interesante, no solo para el registro de inmuebles, sino también para vincular con población. Sobre el registro de salarios y actividades, bueno, como esto me adelanté en la diapositiva anterior, estamos en cambio de base del índice medio de salarios, y que lo estamos pensando para hacer completamente a partir de registros administrativos. En particular, el registro base de población, que les adelantaba en las diapositivas anteriores, se basa en información del CIAS, el Sistema de Información Integrada del Área Social, está bajo la órbita del MIDES, Ministerio de Desarrollo Social, e integra unos más de 60 registros administrativos de unas 15 instituciones públicas, desde programas de salud, bueno, aquí también tenemos el FONASA, educación, por ejemplo, tenemos un registro que se llama RUCAF, que está dentro del Ministerio de Salud, que integra información de proveedores de servicios de salud públicos y privados, ¿sí? Y también, como ustedes mencionaban, es un registro fundamental de población, sobre todo el domicilio, ¿sí? Tal vez es el que tiene el dato de domicilio de las personas más actualizado, de mejor calidad, bueno, relativo. Pero podemos comentar algunos que sobre todo en la pandemia, es que a ustedes también seguro les pasó, nos llovían pedidos, y bueno, se vio que hay que trabajar fuertemente en lo que es el fortalecimiento de los sistemas de registros de direcciones de domicilios, ¿no? Bueno, como les decía, ahí tenemos 4,5 millones de registros, eso se debe depurar continuamente. Y bueno, nosotros recibimos, podríamos recibirlo incluso mensualmente, pero esto, el acuerdo que tenemos con el MIDES para no tampoco sobrecargar es que una vez al año nos envían esta gran base de datos de la población del país. Ellos estiman que tiene un 95% de cobertura. Es una de las cosas que queremos testear, probar en las pruebas piloto en paralelo al censo tradicional en el 2023, justamente la cobertura de los registros de población. Y bueno, entonces ahí recibimos esta información, se ejecutan esos procesos de transformación y control de calidad, de transformación de registro administrativo en registro estadístico. Ahí hay un proceso de desidentificación de los casos, se encripta la cédula de identidad, todo eso entra en lo que sería el proceso de Data Warehouse y esos detalles que vamos a estar comentando la semana próxima en este evento. Y también, bueno, integramos con información de migraciones y bueno, otros registros de población, ¿no? Esto como, bueno, en términos generales, como es ese proceso. Acá, Federico, sí, claro, no, me interrumpen cuando quieran y la- si tienen preguntas, obvio, sí, adelante. Perfecto, gracias. De la diapositiva previa, por favor. Claro. Ahí.
Y mira, si nos puedes contar un poquito, ¿cuál ha sido justamente, cuál es la historia de cómo han tenido acceso a esta base del Ministerio de Desarrollo Social? O sea, entiendo que ellos son los que compilan y hacen, digamos, toda la integración previa de todos estos registros y a ustedes les pasan anualmente una base como compilada, trabajada, luego ustedes hacen un procesamiento extra con lo que viene siendo el registro de actividades y salarios. O sea, si te estoy entendiendo bien. Sí, es algo así. O sea, el CIAS es un sistema de gestión para la toma de decisiones apuntando a la gestión pública. No tiene un propósito estadístico, al menos el fin primario, ¿no? Obviamente se usa con fines estadísticos, de hecho nosotros lo usamos, pero Internet Mides también. Pero principalmente el propósito del CIAS es integrar información de distintos programas sociales, por un lado, pero no se queda solo en eso, ¿no? En beneficiarios de programas sociales, sino que también integra otros programas y registros administrativos del Estado, como es todas las personas que asisten a la educación pública, privada, los servicios de salud público y privado también que les decía. Por eso es que se estima que tiene tan alta cobertura. ¿Ah? Entonces el CIAS es un data warehouse, pero tiene ese propósito. Entonces, como ellos lo han diseñado, ese data warehouse no es exactamente igual a nuestro data warehouse. Entonces, ellos nos envían estas tablas, son varias tablas, varios datasets, sobre todo están separados por cada uno de estos programas. Y bueno, nosotros acá tenemos en estos procesos de transformación y control de calidad que está resumido en una frase, que son varios procesos de TL bastante complejos, porque bueno, hay que, digamos, definir, priorizar variables, hay como varios criterios ahí, hacer toda esa transformación, ¿no? Desde categorías que tiene una variable, conceptos administrativos a nuestros conceptos estadísticos, ¿verdad? Que estaría como aquí, ¿verdad? En este proceso de transformación y control de calidad. Pero sí, ellos lo que hacen es, nos ahorran mucho trabajo, ¿no? Porque ellos, al integrar esas 62 fuentes de registros administrativos, nos ahorran muchas cosas a nosotros, y además ellos también tienen un primer criterio de priorización de variables. Por ejemplo, lo que es sobre todo el dato del domicilio, ¿no? Pero con otras también, no sé, la fecha de nacimiento. El dato de fecha de nacimiento está para una misma persona en varios registros y puede tener errores, de hecho ocurre. Bueno, ¿con qué dato nos quedamos? ¿De qué fuente? ¿Sí? Y bueno, ellos establecen un criterio de priorización, evidentemente lo que es los registros de nacimientos. Aquí tenemos el certificado electrónico de nacido vivo, que es un sistema es muy preciso. En cada niño o niña que nace, en el centro de salud ya se le da el número de cédula de identidad, aunque no se emita el plástico, ¿verdad? O sea, la cédula en sí. Hay una oficina, ¿verdad? Allí en cada centro de salud que ya se le, enseguida, cuando se produce el nacimiento, y el médico emite el certificado de nacido vivo, ya se le asocia la cédula de identidad. Después, bueno, está todo el proceso, que los padres van al registro, identificación civil, tal, y ahí ese número, ahí se emite efectivamente la cédula. Pero bueno, todo eso hace que esta integración, CIA sea de buena cobertura. Entonces, en ese criterio de priorización de fuentes, también otras variables entran como la dirección de residencia de las personas, ¿no? Que obviamente depende de cuándo se actualice ese dato en las distintas fuentes. Una misma persona puede tener diferente dirección en distintos registros administrativos del Estado.
y en el MIDES tienen un criterio también de priorización de acuerdo a, bueno, al tipo de fuente, la fecha de actualización del dato, bueno, y otra serie de factores, pero, y que nosotros también, de alguna manera, definimos esos criterios de priorización y en algunos casos utilizamos los mismos que MIDES porque son válidos, son correctos. Entonces, en ese sentido eso nos ha facilitado mucho ya contar con el CIAS, que es como una especie de registro de población, pero no es un padrón, ¿no? Sino que es un sistema que integra distintas fuentes. No sé si aclaré un poco la pregunta. Sí, muy claro, Federico. Una última pregunta. ¿Esta entrega que les hacen del CIAS anual, con cuánto rezago tiene? Por ejemplo, ¿este año estarían recibiendo cifras del 2019, tal vez? No, es del año corriente. O sea, nosotros lo podremos recibir mes a mes, del mes anterior. O sea, pedimos los datos ahora, ellos nos dan los datos que... pues ellos tienen, bueno, distintas periodicidades, ¿verdad? Ellos reciben actualizaciones mensuales, otras que son anuales, dependiendo de las fuentes. Entonces, pero ellos nos entregan los datos que tienen actualizados al día de hoy. Nosotros les pedimos el cierre a hoy y mañana nos entregan la base de datos con lo que tienen actualizado hasta ese momento. Que varía, depende de cada fuente, ¿no? Cuál es la periodicidad de actualización. Por supuesto, qué interesante. Muchas gracias. De nada. Bien, bueno, no los voy a aburrir con esto, porque aparte la semana que viene vas a ver más en detalle esto en particular, pero contarles un poco cómo lo hemos estructurado, porque, o sea, esto tiene que ver con la arquitectura de la base de datos, pero también con los procesos. Entonces, cada una de estas 4 capas que ven ahí son procesos. Lo que es la entrada de datos, qué hacemos cuando recibimos los datos de las fuentes, la capa o la fase de transformación e integración, la actualización del data warehouse y después lo que es análisis análisis de datos, ¿no? Y presentación de los datos. Entonces, bueno, nosotros recibimos en diferentes formatos, diferentes periodicidades, bueno, hasta cierto momento era bueno, manejable, bueno, sobre todo, como ustedes decían, con ciertos registros para ciertos temas, estadísticas vitales, por ejemplo, y no sé, estadísticas de construcción, bueno, directorio de empresas, y bueno, y esto se manejaba en silos, ¿no? Cada área recibía sus registros, cada uno los manejaba, los procesaba, pero ahora al empezar a recibir este volumen, pero no tanto volumen, porque bueno, aparte Uruguay no tiene gran población, pero sobre todo la diversidad de las fuentes, ¿no? En cuanto a formatos y tipos de datos, se ha algo, digamos, como inmanejable si lo hacíamos como, bueno, de esa manera tan como artesanal, ¿no? Artesanal en el sentido de que, bueno, cada área lo manejaba, no estaba centralizado, no teníamos una metodología. Bueno, ahora por lo menos tenemos una metodología, está escrita, digamos, tenemos un proceso, lo que hemos adaptado, ustedes seguramente conocen el modelo GSBPM de UNESE, incluso, bueno, eso fue en el marco de la consultoría en la comunidad andina, el proyecto de bienes públicos regionales, ahí se adaptó ese modelo GSBPM y incluso se renombró a GSRBPM para tomar en cuenta todas estas actividades y procesos de transformación, integración y carga de datos, ¿no? Y lo que apunta es a romper con esos silos de información y que pensar en un sistema integrado no solo de la información, sino de los procesos y las distintas áreas del INE, ¿no? Que, al menos en nuestro caso, y entiendo que en otros, en la región pasa igual,
son compartimentos estancos donde, bueno, no se comparte información ni procesos, y bueno, este sistema trata como de romper un poco con eso, y bueno, eso también nos ha costado cambiar un poco la cabeza, nos cuesta, en cuanto a cómo es la producción de estadísticas basadas en registros, sobre todo en un sistema integrado, ¿no? Que también busca integrar encuestas, no solamente registros administrativos, o mejor dicho, registros estadísticos, ¿no? Bueno, entonces, yendo al punto, tenemos desde datos que recibimos a través de la plataforma de interoperabilidad del gobierno, que está gerenciada por la AGESIC, que es la Agencia de Gobierno Electrónico, que eso sería lo ideal. La idea es que todo se canalice a través de esta plataforma por temas de seguridad, de interoperabilidad, de performance. Esto hoy lo estamos utilizando para recibir datos de la Contaduría General de la Nación sobre remuneraciones de los funcionarios públicos mensualmente. Hacemos una consulta por ese servicio web. Tal vez también por el Instituto de Previsión Social, sobre la seguridad social, vamos a recibir información a través de esta plataforma, pero en la mayoría de los casos son archivos planos. Y en algunos casos algún export de alguna base de datos que también acá tenemos que montar una base de datos especial para poder leer. O sea, hay de todo. Y ahí se dan esos procesos de transformación y carga en un repositorio de entrada de datos crudos. Ahí lo que hacemos es quitar los identificadores, nombres, direcciones, teléfonos, todo eso. Va a una base de datos de acceso restringido, y la cédula de identidad la encriptamos, y eso sería el ID estadístico, que es lo que luego se utiliza en el Data Warehouse para unir distintos registros estadísticos y hacer análisis, ¿verdad? O sea, los estadísticos acceden a esas bases de datos, a esas tablas de la base de datos, y pegan o unen registros por ese ID estadístico, que básicamente es la cédula de identidad encriptada. Entonces nunca se ve a quién corresponde esa información. Bueno, ahí tenemos una capa de transformación e integración de datos, que bueno, la idea es justamente unir ya los registros estadísticos, o sea, los registros administrativos transformados a estadísticos, y ahí, bueno, se generan nuevos registros estadísticos para nuevas investigaciones, o si es una actualización de los registros base de población, empresas, inmuebles, bueno, ese es el camino que sigue, ¿verdad? De agregar nuevas filas en el registro base, o actualizar alguna variable. Y bueno, después se construyen data marts, que sería como un pedacito del data warehouse, que son como datos agregados, que se generan para hacer consultas más eficientes, más rápidas. Básicamente es eso. Y después, bueno, con herramientas de análisis, NR, Tableau y otras, se consumen los datos del data warehouse, ¿no? Y en realidad, acá hay obviamente un componente de tecnología importante, pero esto no es un proyecto de tecnología, ¿no? Acá lo que hay es más de gestión y de organización que otra cosa, ¿no? Entonces, para nosotros es clave lo que es la gestión de datos maestros y metadatos, ¿no? Que está como, bueno, abarca todo este proceso, ¿no? Justamente para la gestión de la información, ¿no? O sea, estas, no sé, 400, 500 tablas de distintas fuentes que se reciben mensualmente, es inmanejable si no tenemos un sistema de gestión que nos diga, bueno, cuándo se recibió, en la etapa, ¿verdad?, en la que está cada dataset, los criterios de priorización de las variables, la trazabilidad de las variables, ¿sí? O sea, nosotros tenemos la trazabilidad de las variables estadísticas del Data Warehouse, las podemos definir, bueno, cuál es la fuente que generó esa variable. Y de acuerdo también a esos criterios de priorización que pueden cambiar en distintos momentos
en la historia, ¿no? En las historias de las actualizaciones, ¿no? La fecha de nacimiento en algún momento puede provenir de un registro, pero en otro momento puede ser actualizado por otra fuente, ¿no? Y eso queda registrado, que toda esa traza la tenemos allí, ¿no? Y eso hace a la transparencia, bueno, temas de auditoría y lo que es la gestión de la información, ¿no? Bueno, acá es un poco el plan de acción para el aprovechamiento estadístico de los registros y la conformación del CIRE. Bueno, en general, en todos los países es parte de un inventario de registros administrativos. Se evalúa la disponibilidad de las fuentes. Se trata, bueno, de también acordar con las fuentes, mejorar la calidad, también retroalimentar a las fuentes, brindar algo a cambio a nuestros acuerdos de intercambio de información. A nuestros proveedores de datos les ofrecemos o capacitación en estadística o mejorar sus registros administrativos. Obviamente por la ley del CER nosotros no podemos entregarles a ellos registros con información estadística nuestra, pero sí podemos, por ejemplo, codificar variables abiertas que ellos tienen, mejorar algún tipo de datos o incluso de procesos, darles capacitación en cuanto a, no sé, clasificadores, ocupación, rama, bueno, todo ese tipo de cosas. Después, bueno, tenemos el paso de integración de fuentes, generación de los registros base, mejora continua del CIRE y un paso que es como en paralelo, que va en paralelo a todo esto, es la conformación de un padrón demográfico y el sistema único de direcciones, que eso les puedo comentar un poco más, que bueno, está acá en esta diapositiva. O sea, lo que les he comentado hasta ahora es en lo que estamos en este momento con el CIRE, y que bueno, lo hemos estado utilizando para generar información puntualmente en distintos temas, sobre todo en el marco de la pandemia, distintos pedidos del Ministerio de Salud, con todo el tema también de vacunación. Hace poco nos pidieron un perfil de los no vacunados, ¿sí? Para focalizar, digamos, la campaña de vacunación en esas personas. Obviamente no son datos identificables, pero sí como, bueno, identificar por áreas, personas, bueno, ese perfil socioeconómico de los no vacunados. Y bueno, todo eso se hizo con base en el Data Warehouse, en la información que tenemos aquí, ¿no? Con la debilidad, el punto débil, que es el ubicar a la población en el territorio, ¿no? El dato del domicilio, que es un problema. Y bueno, en ese sentido apunta el proyecto Padrón Demográfico, que esto ya viene de la administración anterior, en 2019, donde se conformó dentro de una comisión sectorial de población y desarrollo que funciona en el ámbito de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Poder Ejecutivo. Se conformó una subcomisión de registros administrativos para empezar a trabajar en esto, y ahí se elaboró, también contamos con apoyo de otros países, de Suecia, Holanda, que estuvieron por aquí, nos asesoraron, y se elevó esa propuesta al Poder Ejecutivo. Después, con el cambio de gobierno, esto quedó obviamente pandemia, pero seguimos trabajando informalmente con ese grupo. Y bueno, el año pasado pudimos obtener del BID un financiamiento para desarrollar una consultoría donde, bueno, elaboramos un plan de implementación de lo que podría ser ese padrón demográfico. Y bueno, ahora finalizó esa consultoría y tenemos ese documento, y como les decía, se elevó al Parlamento. En estos momentos se está votando un articulado para crear el padrón demográfico, crear una comisión para empezar a trabajar en lo que es el padrón demográfico, ¿sí? Que básicamente lo que permite es unir población y residencia, ¿no? Es un registro de población y residencia. El CIAS no es eso, o sea, el CIAS integra información. Tenemos datos de residencia, pero
tenemos el problema que esa información no se actualiza como por ejemplo en otros países, en España, que existe ese padrón, y cuando las personas se mudan de un municipio a otro, están obligadas a declarar el cambio de residencia. Eso en nuestro país no existe. Entonces, se declara el cambio de residencia cuando una persona, un ciudadano, interactúa con el Estado, solicitando un servicio, cuando escribe a los niños en la escuela, y ese tipo de cosas. Pero obviamente eso se actualiza solo en ese registro administrativo de esa institución, pero no en el resto. Entonces ahí es donde se encuentran esas diferencias. Cuando eso se integra en el CIAS, ahí es donde se ven esas diferencias, y el MIDES determina el criterio de priorización e, digamos, de alguna manera imputa como ese dato de residencia a las personas, que es probablemente el vigente, ¿no? El actual. Con el padrón demográfico buscamos esto, y aquí lo que estuvo en discusión es, bueno, cómo se llega, ¿no? A esto, si es a través de imponer multas, ¿sí? O sea, obligando a la población a registrarse en el padrón, si no, bueno, se le cobra una multa por no hacerlo. Esa era una opción. No iba a funcionar eso en nuestro país, eso, y supongo en otros países también es un poco difícil por un lado, implementarlo, y otro que es sumamente antipático. Y bueno, otra opción es, que se conversó, es, bueno, esto asociarlo a servicios, ¿sí? Pero a servicios sobre todo a nivel de territorio, pero eso en nuestro país no funciona tan así. Pero en España sí, los servicios están atados al municipio, ¿no? Entonces vos tenés que, solo podés utilizar servicios dentro de ese municipio, ¿no? Entonces, por ese lado tampoco no le veíamos cómo podía funcionar, y lo que llegamos es a la conclusión de que se actualice por burocracia. Básicamente, el padrón demográfico sería una gran base de datos central, con una serie de variables básicas de las personas, y cada vez que el ciudadano interactúa con el Estado, ya sea en un servicio trámite en línea, ¿sí? o presencial, informa el cambio de domicilio, cuál es su residencia actual, ¿sí? Y bueno, eso se actualiza, por ejemplo, en un servicio de salud, pero esa información no solo queda allí, sino que se actualiza en esta base de datos central, y todas las instituciones públicas o privadas acceden a ese padrón demográfico, a ese sistema de información en línea, y pueden actualizar el domicilio de las personas cada vez que se produce algún cambio, y son informados, ¿no? Entonces, de esta manera nos aseguramos que todas las instituciones públicas manejan la misma versión de los datos de cada persona. Y además podemos conservar la historia de los domicilios anteriores y analizar, por ejemplo, migración interna, que eso también es un plus que tenemos con esto. Bueno, ahí me adelanté un poco, pero acá lo que les quería contar es esta parte del proyecto de padrón demográfico. El Data Warehouse que hemos desarrollado, empezamos, bueno, el año pasado con apoyo de UFPA, de una consultora, una persona que nos apoyó más que nada en la implementación, ya más a nivel de la base de datos. O sea, la parte como más conceptual y metodológica la hemos desarrollado aquí en el INE, con estas adaptaciones de experiencias de otros países que les comentaba. En paralelo también estamos trabajando con la infraestructura de datos espaciales, la IDE, en el fortalecimiento de su sistema de codificación de direcciones, sistema único de direcciones, que hasta el año pasado se trataba de un sistema, bueno, en línea, pero de consultas, y donde las instituciones pueden hacer sugerencias de nuevas direcciones o actualizaciones, ¿sí? También con apoyo de UFPA se está trabajando en mejorar ese sistema, en el sentido de que ya no es solo de consulta, sino que todas las instituciones públicas que utilizan registros con datos de dirección pueden hacer modificaciones en esta base de datos de direcciones. Entonces es un sistema vivo, y ahí realmente se transforma
codificador de direcciones nacional que buscamos, ¿no? También enviamos un decreto, una normativa al Poder Ejecutivo para que este Sistema Único de Direcciones, el uso sea obligatorio por parte de todas las instituciones públicas. Vamos a dar un plazo, pero para que puedan modificar sus sistemas de información y sean interoperables con este Sistema Único de Direcciones. Y esto es clave para el fortalecimiento de direcciones. Este es un tema súper clave en lo que son registros de población. O sea, está por un lado el registro de población, tratar de lograr la mayor cobertura posible y tal, pero también es fundamental ubicarla en el territorio en determinado momento del tiempo, ¿no? Entonces, ahí está el punto débil de los registros de población. Entonces, nosotros en ese sentido estamos trabajando en el fortalecimiento. Por un lado, el sistema de direcciones, para que se utilicen las mismas direcciones en todos los registros administrativos y se utilice un código. También ahí estamos trabajando con un proyecto de Plus Code, pero bueno, tampoco no quiero meter más ruido ahí, pero eso por un lado. Y después por el otro lado, con el padrón demográfico, lo que se busca es unir esta dirección con las personas, o sea, código de dirección con cédula de identidad, en una unidad de tiempo, ¿no? En determinada año, por decir algo. Esa es la idea del padrón demográfico. Y bueno, estamos trabajando en el piloto de censo basado en registros. De hecho, hemos conformado una unidad dentro de la unidad censos, donde se ha destinado presupuesto para bueno, contratar especialistas en analistas de datos y en Data Warehouse para el censo basado en registro, que va en paralelo al censo tradicional, con la idea de apuntar hacia el 2030 al menos un censo combinado o sea, una parte basada en registros y otra tradicional. La idea de incluir la cédula de identidad en el cuestionario censal apunta a que a partir del 2023, si tenemos buena tasa de respuesta en la pregunta de cédula de identidad, ese se convierta, o sea, nuestra línea de base y punto de partida para actualizaciones anuales de ese censo, ¿sí? Pegándole datos de registros administrativos a los datos del censo tradicional hablo, y bueno, podríamos tener esas actualizaciones anuales, ¿no? Entonces, hoy día el punto débil del registro de población es el domicilio. Lo que hacemos es ubicar a las personas en el territorio con un criterio bueno, también priorizando, digamos, que la precisión del dato, ¿no? Si logramos ubicar a esa dirección con las coordenadas, bueno, ese es el punto que tomamos. Si no, lo ubicamos a nivel de localidad o a nivel de departamento, ¿sí? Entonces, también dependiendo del uso, ¿no? Y los requerimientos de información que nos lleguen. Pero bueno, eso es un poco como en términos generales. Tal vez sobre el censo rápidamente comentarles, bueno, esto ya se los conté. ¿Verdad? La idea del piloto de censo basado en registros paralelo al censo tradicional es evaluar cobertura y calidad de los datos, establecer esa brecha, ¿verdad?, entre el censo tradicional y los registros, incluir la cédula de identidad en el cuestionario censal para poder hacer esa integración de información y pensar justamente en actualizaciones anuales a partir del censo tradicional 2023. Para el piloto de censo, bueno, esto ya lo hemos comentado, ¿verdad? Partimos de las fuentes de registro estadístico de población. Esto es lo que estamos trabajando ahora para digamos, el registro de inmuebles, que es lo que venimos más rezagados.
Y la base de datos de domicilios, esta que les decía, el Sistema Único de Domicilios de la IDE, que tenemos un convenio con ellos, y estamos trabajando fuertemente para el censo. Durante el censo de población lo que vamos a hacer es actualizar esa base de datos de domicilios de la IDE. Estamos partiendo de datos de las... de UTE, que es la empresa proveedora de energía eléctrica, que es una empresa estatal, y eso, entiendo, nos ha facilitado acceso a esos datos, y otras fuentes. Entonces, como imágenes satelitales, datos sobre asentamientos irregulares, para salir al precenso con ese listado de domicilios. Durante el precenso validamos esos domicilios, que la idea es tomar las coordenadas geográficas, y eso alimente al Sistema Único de Domicilios de la IDE, que les comentaba que ahora se está desarrollando este sistema de actualización en línea. No es solo de consulta, sino es un sistema vivo que las instituciones públicas acceden allí para hacer consultas, pero también para hacer modificaciones, agregar nuevos domicilios o cambiar alguno que esté erróneo. Bueno, esto ya se los comenté. Y esto también, ya lo vimos. Bueno, nada, eso era en términos generales lo que les quería comentar. Sí, muchas gracias, Federico. Definitivamente tienen avances en el sistema integrado como tal, y felicitaciones a todo el equipo por esos avances. Yo creo que nos has dado con muchas respuestas y también estás levantando preguntas, así que no sé si mis colegas tienen ahí que hacer alguna pregunta, si pueden levantar la mano para que les sea la palabra. Pedro, por favor. Gracias, Elin. Gracias, Federico, por la presentación. Bien interesante el trabajo que han desarrollado. Bueno, primero, recordarte esa invitación que nos dijiste de la presentación del Data Warehouse y esos detalles, porque puede que ahí también salgan antecedentes técnicos que sea relevante conocer. Así que no voy a decir ninguna pregunta por ese lado, pero sí me interesaría saber si pudieras profundizar respecto a cómo realizan la gestión de datos maestros y metadatos. Hablaste de un sistema que tenían, ¿es un sistema propiamente tal? ¿En qué se basa? ¿O cómo se construye? Si nos puede entregar alguna luz de eso. Así que muchas gracias, Federico. Sí, Pedro, sí, ya les enviamos la invitación. A Cilia tal vez le envío y ella lo puede distribuir. Se llama Master Data, es el software que utilizamos, es un desarrollo propio. Está basado en la norma ISO 11179 de un sistema de registro de metadatos. Y bueno, acá en el INE usamos otros estándares como el estándar DDI para lo que son microdatos de operaciones estadísticas, pero este otro estándar en realidad no apunta tanto a metadatos estadísticos, sino a metadatos o sea, datos de cualquier tipo de organización. Entonces, y acá como nos referimos a datos administrativos, nos parecía interesante, y bueno, allí lo que hacemos es registrar toda esa traza que les mencionaba, y los procesos de transformación de las variables, ¿no? Yo si quieren también les puedo compartir más información sobre el sistema, pero bueno, en términos generales sería un poco eso, ¿no? No sé, Lucía, si querés hacer algún comentario, pero esa es la parte más difícil, documentar. Eso es lo que da. O sea, el software lo tenemos, ¿no? Para lo que es metadatos o sea, a ver, ahí tenemos un par de herramientas que, bueno, las vamos a estar comentando la semana que viene. Para lo que es metadatos y gestión de datos, lo usamos como una herramienta de gestión de datos maestro, ¿no? Porque no es solo documentar las variables, sino que también documentamos el proceso de transformación, y tenemos, por ejemplo, en el dataset estadístico, el registro de población,
las variables que forman parte del registro de población sabemos de dónde provienen, y para cada periodo de dónde se tomaron las variables originales y cómo llegaron allí, ¿no? Y hasta, bueno, la correspondencia a nivel de clasificadores, bueno, todo ese tipo de cosas también están documentadas allí. Y por otro lado, ya lo que es la implementación en los procesos de ETL, de transformación de registros administrativos en estadísticos, usamos la herramienta Pentaho, que es software libre, que es específico para desarrollar procesos de ETL. Y bueno, y acá también es un poco una lucha que tenemos interna con los analistas de datos o estadísticos, que van mucho al R, que me parece bien, pero mi recomendación es utilizar herramientas como de software generalizado, en el sentido de, por ejemplo, en R o en cualquier lenguaje de programación, la programación es como muy ad hoc, y en cambio este otro tipo de herramientas como Pentaho, tenés muchas cosas resueltas, que vienen como en módulos, ¿no? Entonces, en ese sentido para efectos de organizar el trabajo se recomienda, y en cuanto a productividad también. Entonces, también es muy tentador recibir datasets de las fuentes administrativas y ya agarrarlos en R y empezar a procesarlos. Que al inicio está bien para jugar, para conocer, pero también está bueno pensar con esta cabeza de esto en algún momento es inmanejable. No podemos estar con cientos de archivos o tablas o datasets que vienen por una plataforma de interoperabilidad, y empezamos a guardar versiones de esos archivos en el disco duro de una persona o de no sé qué. Es inmanejable eso. Entonces, ahí hay todo un tema ahí de gestión de los recursos y gestión de la información que es bien importante, y por eso también hay que poner un poco de cabeza en ese sentido. Lucía, perdón. Y la sistematización también es importante a través de esa herramienta. Sí, exacto. O sea, nosotros combinamos, por ejemplo, Pentaho es la herramienta de procesamiento, pero como les decía, Master Data es el software que usamos para documentar lo que hacemos con Pentaho. Entonces ahí como que, bueno, cierra todo, ¿no? Obviamente hay software, si vamos a hablar de software, hay software pago que te resuelve todo esto más fácilmente aún. Pero no estamos, o sea, nosotros, o sea, no podemos poner la carreta delante de los bueyes, o sea, no vamos a gastar plata en software que todavía, o sea, no, en algún momento sí, bueno, veremos, pero esto es así, digamos, a medida que surge la necesidad lo vamos haciendo, pero al menos, digamos, en nuestra experiencia es eso lo que podemos compartir. Súper, muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Julibet, ¿tú tienes la mano levantada? Sí, hola, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Julibet Rodríguez y estoy en representación del Subdepartamento de Demografía. Mi consulta es bien puntual ante una situación que se da en Chile. A lo mejor a ustedes no les pasa y por eso voy a la pregunta. Y tiene que ver con la población extranjera. Dado que ustedes dijeron que la cédula es como una el principal insumo para generar la llave que va a permitir identificar a las personas en los registros, en Chile pasa que las personas extranjeras, para obtener una cédula de identidad, deben pasar por un proceso administrativo, ¿no? Entonces hay una suerte de desfase en donde tenemos un grupo de la población que no tiene esa cédula de identidad. Entonces quería saber si esto les pasaba a ustedes y cómo se resolvía en ese sentido. Pues obviamente nos podría ocurrir que si solo se utilizase la cédula de identidad, tendríamos una subcobertura en ese sentido. Y por eso también preguntarles si tienen además de la cédula, algún método probabilístico de determinación de las personas mediante su nombre, apellido y estas variables típicas de identificación. Eso, gracias. Sí, sí, es muy cierto lo que vos comentás.
En nuestro caso, aquí es muy fácil que los extranjeros obtengan la cédula de identidad. O sea, gestionar la residencia es bastante simple con respecto a otros países, ¿no? Así que la mayoría de los extranjeros tienen la cédula de identidad. Y, digamos, y es un requisito tener ese documento para hacer cualquier tipo de trámite, ¿no? Entonces, para recibir algún tipo de, no sé, cobertura de salud o lo que sea. Entonces, en ese sentido, pero sí, hay casos en que hay extranjeros que no tienen cédula de identidad, y bueno, nosotros utilizamos como en la clave de nuestro, yo lo simplifiqué ahí en la presentación, pero utilizamos una clave compuesta, ¿no? Es tipo de documento, número de documento y país del documento. Esa es la clave que utilizamos nosotros y que la encriptamos. Encriptada, o sea, es una clave compuesta. Entonces, y que bueno, y que tiene problemas. Y que no, o sea, por ejemplo, también ocurre con los nacionales, o sea, los uruguayos que se van del país salen con un documento, con la cédula o con el pasaporte, y después regresan con la cédula de identidad. Y no siempre tenemos esa correspondencia de los dos documentos, ¿no? Lo mismo pasa con los extranjeros, que tal vez ingresaron con su pasaporte, después salieron, obtuvieron la cédula de identidad uruguaya y salen del país con la cédula, y bueno, y después regresan. O sea, hay la casuística, sí, ese es todo un tema. Y por ejemplo, pero también ese tipo de problemas ocurre en otros países. Por ejemplo, en Suecia, cuando las personas se van a vivir a otro país dentro de la Unión Europea, no queda registrado esa salida. Entonces, lo que hacen es darlos de baja del padrón demográfico por, digamos, ¿cómo es que se le dice? Bueno, se utiliza un criterio de señales de vida. Esa persona, si transcurre más de 3 años, que no tiene ninguna actualización en ningún registro administrativo del país, se asume que ya no está residiendo en el país. Entonces, se le da de baja, digamos, se le cambia el estado. Allí también nosotros manejamos una variable estado. Si es residente, si emigró, si fallecido, probablemente emigró, o sea, todo este tipo es una variable auxiliar administrativa que tenemos allí para identificar el estado y esos casos, ¿no? Que son dudosos, pero que asumimos que ya no forman parte de nuestro registro de población. Y la otra pregunta era sobre... ¿cómo pegamos casos, o sea, matching probabilístico, ¿verdad? ¿Algo así? Sí, okay. Sí. Sí, en general, nuestro registro de población siempre utilizan la cédula, como ustedes comentaban, que es el RUN, ¿verdad? En Chile, en nuestro caso se utiliza para todo. Ustedes también decían, para ir en el supermercado, a la farmacia, cédula, o sea, es un número que se utiliza habitualmente. Entonces, en general, no existen casi sistemas con un número propio, ¿sí? Algunos puede haber, pero en general es la cédula. De todas maneras, siempre se trata de que, de hecho, en nuestra metodología, en nuestro marco conceptual metodológico, tenemos una recomendación, y es, además del matching determinístico, utilizar estos otros procedimientos para detectar errores en la cédula de identidad. O sea, por ejemplo, 2 personas diferentes con la misma cédula, eso lo podemos sacar, pero si fuera al revés, ¿no? La misma persona con distintas cédulas, ahí también hay que aplicar algún otro método, ¿sí? Combinando nombres o fechas de nacimiento y sexo, algunas variables clave que serían como una pseudo clave, y bueno, y hacer un matching a través de estos campos, sí. Eso también, sobre todo para detectar errores en las cédulas de identidad, y cuando son registros nuevos, ¿no?
cuando son... después hay montones de cosas, yo qué sé, actualizaciones de datos, ¿no? Las entidades, cada vez que nos envían una actualización, nos envían todo, no lo nuevo. No las altas y las modificaciones, sino todo. Y eso es un problema. O sea, los Walgreens recomiendan que sí, las actualizaciones sean de las altas y las modificaciones, y que vengan por separado. Pero eso no es así, eso no ocurre. O sea, las entidades te mandan todo lo que tienen y arreglate como puedas. Y ahí hay un elemento clave o sea, en el diseño del Data Warehouse. Los sistemas de Data Warehouse están pensados para detectar esas cosas, ¿no? O sea, los Data Warehouse en general comerciales o empresariales apuntan a eso, a detectar altas, bajas y modificaciones en sus sistemas. Y en este caso nosotros utilizamos ese mismo concepto. Cuando nos envían una actualización, comparamos con los datos que ya tenemos y bueno, vemos altas, bajas y modificaciones. Pero ese es todo un problema, ¿no? Las actualizaciones es todo un problema. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿No? Muchas gracias, Federico. Muchas gracias a todo el... Jorge, ¿tienes una pregunta más? Si puedes ser rapidito, por favor, para el honor al tiempo. Sí, gracias Federico por la presentación, gracias Aileen. En realidad yo creo que va en la misma línea de la pregunta anterior de Julibet, pero en nuestro caso, desde nuestro equipo de geografía del Departamento de Infraestructura Estadística y para los propósitos censales, ¿cómo lo hacen ustedes en la utilización de registros administrativos, por ejemplo, para poder capturar los campamentos y el dinamismo finalmente que generan estos asentamientos por decir, informales? Porque si usted va a hacer la prueba de consenso, va a ser importante ver también cómo tienen pensado en términos de diseño la medición de la cobertura de los registros, particularmente de los campamentos, que en el caso particular de nosotros es un tema muy sensible e importante también de medir por el impacto que tiene directo en el operativo finalmente de recolección del censo, una vez de que esto ya entra en rigor. Esa es mi consulta. Muchas gracias también de nuevo por la presentación. Hola Jorge, creo que nos hemos visto en alguna reunión del colaborativo. Sí, para nosotros también es un tema de gran preocupación, el tema de los asentamientos irregulares, y ahí, bueno, recurrimos al MIDES, al Ministerio de Desarrollo Social, y ahí también hay un programa de mejoramiento barrial, creo que se llama, de los gobiernos departamentales, que tienen registros de todos estos asentamientos irregulares. Entonces, también aunque parezca mentira, con la empresa proveedora de energía eléctrica, que es estatal, que uno puede pensar, bueno, pero estos asentamientos irregulares no están conectados formalmente a la energía eléctrica, sino que se cuelgan, y decimos nosotros, ¿no? O sea, pero ellos tienen una unidad, creo que se llaman de inclusión social, donde tienen de información, porque en algún momento los formalizan esas conexiones irregulares. A la empresa de energía eléctrica le interesa formalizarlo, ¿no? Entonces, ellos también tienen información de esas conexiones. Entonces, y obviamente también imágenes satelitales y toda esta nueva tecnología de análisis de imágenes satelitales para ver crecimientos de estas, sobre todo de los asentamientos, ¿verdad? Entonces, con todas esas fuentes, sobre todo con el MIDES, que trabaja mucho en estas áreas y tiene registros, esa es una de las principales fuentes, ¿no? Sobre todo en datos de población, porque imágenes es más que nada para ver viviendas y tal, lo mismo registro de energía eléctrica, es para ver, bueno, qué pasa allí, pero no tenemos datos de personas. Este programa de mejoramiento barrial, lo mismo, es más con unidades, o sea, viviendas, que otra cosa, pero con el MIDES sí tenemos, de todos los programas de protección social, ahí tenemos información sobre las personas, ¿no?
y bueno, va un poco por ahí. Súper, muchas gracias Federico, muchas gracias. De nada. Súper. Bueno, muchas gracias Federico y Lucía, les agradezco por toda la presentación y la buena disposición. Federico, te vamos a estar tomando la palabra con el ofrecimiento del apoyo, así que ahí te vamos a estar haciendo consultas y todo lo demás. No, eso con mucho gusto. Siempre en este tipo de intercambios, el beneficio es mutuo porque bueno, aprendemos de los dos lados, o sea, además, como les decía, la experiencia de un país es muy difícil llevarla así tal cual a otro, pero en el intercambio surgen ideas, ¿no? Entonces eso es lo importante y me gustaría sí que lo podamos mantener. Y bueno, ya le envié a Silvia la invitación para que la pueda compartir con ustedes para la semana que viene, este evento de presentación del Data Warehouse. Así que bueno, perfecto. un gusto. Gracias, Federico. Te pediría también que si nos puedes enviar la presentación que hiciste hoy ¿Sí? para luego ahí dame un minuto que ya la comparto por el... muchas gracias. Por aquí, a ver, ¿dónde está el chat? Ok. Y llegó? bueno, mientras tanto, muchas gracias a todos los colegas. Sí, nos llegó, está en el chat. Muchas gracias. Yo voy a armar ahí una minuta para que más o menos hablando de la reunión, como lo hacemos generalmente, y ahí lo comparto con los colegas de línea. Muchas gracias, Federico y Lucía, por su tiempo y bueno, tengan un buen resto de día. Gracias igualmente, que estén muy bien. Un gusto. Gracias. Muchas Muy gracias. bien. Gracias, Cilia, Luis. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Adiós. Chao, muchas gracias. Ja.